La historia de las matemáticas, el inicio de un viaje interespacial. Ellos son Carmine, Rigo, Frank Einstein, Lilavati, Roger, Anita y Luna. Son los protagonistas del cómic La historia de las matemáticas. Carmine, Rigo, Roger y Luna tienen muchas inquietudes por resolver. A Luna se le acaba de ocurrir una gran idea. Nuestra amiga Lilavati conoce al profesor Frank Einstein. Podríamos ir a verlo. Hola Frank Einstein, ¿cómo va tu fabulosa máquina del tiempo? Muy bien, pero solo puedo viajar hacia el pasado. Tengo pensado viajar al pasado para revisar la obra de los grandes matemáticos. Debo encontrar el fallo en mis fórmulas. Podríamos ayudarte. Entre todos, a lo mejor encontremos la solución y será genial ver la evolución. Aquí están los planos de la nave espacial en la que viajaremos, Cronos. Y aquí están todas sus partes. Vamos, subámonos a ella y partamos a la historia. Hemos llegado a los primeros indicios matemáticos, los cuales datan de hace 37.000 años. Se encontraron en África. Sí, se trata de huesos con muescas que servían para hacer recuentos y predecir los ciclos lunares. Esto era en los años 35.000 a 20.000 antes de Cristo. Continuemos. ¡Wow! Hemos llegado a la Mesopotamia. En el año 3500 a.C., los babilonios usaban un sistema de numeración sexagesimal. De ellos conservamos nuestro sistema para medir las horas, minutos y segundos, también los ángulos. Continuemos. En el año 1850 a.C., Ames, el escriba, está componiendo el papiro más antiguo que conservamos. En él hay 87 problemas con sus soluciones. También hay un método para calcular el área de un triángulo. ¿Alguno recuerda cuál es? Claro que sí, es la fórmula base por altura sobre 2. En el año 1000 a.C., los mayas eran grandes astrónomos, midieron el tiempo e hicieron calendarios. Sus calendarios tenían 12 meses de 30 días y 5 días adicionales más para completar un año. Imagínense, es el mismo calendario que aún conservamos. Dedujeron que el mes lunar tenía 29,5302 días. El valor que aceptamos como exacto hoy en día es de 29,53059. ¡Qué exactitud en sus cálculos! Y lo hicieron 1000 años antes de Cristo. Hemos llegado a la Gran Grecia. Aquí hay la cuna de muchas personas que aportaron. En el año 250 a.C., Arquímedes encuentra algo muy curioso. ¡Eureka! El volumen del agua derramada es el mismo que el volumen del cuerpo sumergido. Además, el número pi es igual a 3,14159. Por aquí está Euclides, quien recopila todas las matemáticas en los elementos y escribe en su gran obra La Óptica, esto en el año 300 a.C. En el año 350 a.C., a Aristóteles se le ocurre que debemos usar la lógica para responder todos nuestros planteamientos. Y por aquí está Hipatia, una gran matemática y filósofa que dio clase en el Museo de Alejandría. Algunos la tachaban de hereje, pues no era bien visto que las mujeres se interesaran por estas ciencias. En el año 600 a.C., Tales de Mileto mide la sombra de una torre para averiguar su altura. Imagínense, apenas estaban usando el término altura. En el año 240 a.C., Eratóstenes midió la circunferencia de la Tierra con gran exactitud, utilizando la sombra de un palo. Imagínense ustedes. En el año 540 a.C. está por aquí Pitágoras explicando su teorema. En un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los lados más cortos equivale al cuadrado del lado más largo. Y en el 450 a.C. buscaban la cuadratura del círculo. La geometría verdadera se construía solo con regla y compás. Ellos fueron los fundadores de las matemáticas como ciencia, y esto sucedió hace más de 2500 años. Muchísimo tiempo. Hemos llegado a Egipto en el año 1650 a.C.
los egipcios eran muy buenos matemáticos y las pirámides son un ejemplo de su saber geométrico. En la China, los chinos inventaron el ábaco, eran muy buenos con el cálculo. Esto sucedía en los años 2850 a.C. Sigamos. La India. Estamos ya en los años 250 a 1200. Esto ya es después de Cristo. Fueron los indios quienes inventaron nuestros números actuales. Mis padres me pusieron el nombre en honor a Lilavati, hija del gran matemático Bhaskara. Ahora contestemos unas preguntas sobre la importancia de ser un cero. ¿Tenían los romanos un número cero? ¿Qué número usamos para indicar la ausencia de unidades? ¿Cómo se escribe el número que tiene una centena y una decena? ¿Podríamos escribir el número anterior sin usar el cero? ¿Será que sí o será que no? Vamos a ver las respuestas. Los romanos no tenían un número cero y el número con el que indicamos la ausencia de unidades es el cero. Y el número que se escribe, que tiene una centena y una decena, es el 110, pues el 100 significa 100 y 10 significa la decena. Y no podemos escribir un número anterior sin utilizar el cero. Muy bien, chiquillos. Los árabes, esto en los años 800. Al-Khwarizmi hizo un tratado de aritmética para introducir los números hindúes y las reglas de las 4 operaciones básicas. A él le debemos el nombre de álgebra. En el año 1100, a finales del siglo XI, los árabes pierden terreno. Es el final de su superioridad científica y cultural. Durante la Edad Media se tradujeron en Occidente muchos textos árabes y griegos. Menos mal, así no se perdieron muchos de sus descubrimientos y sus avances científicos. Y por aquí encontramos a Fibonacci. Yo, Fibonacci, mostraré la numeración árabe y la forma de hacer cuentas con ella. Cada número es la suma de los dos anteriores. A ver, verificamos. Y es verdad, si sumamos este número con el anterior nos da el número siguiente. Es muy curioso, ¿no? En el año 1437 se dio uno de los momentos claves de la historia. Gutenberg inventa la imprenta. Esto sucedió en el Renacimiento. Y en el año 1500 encontramos a Leonardo da Vinci, el pionero de la aviación. Pues Leonardo creía que nosotros como hombres y mujeres podíamos imitar el vuelo de un pájaro o podríamos volar como los pájaros, no utilizando sus alas con largos plumajes, pero sí con unos aparatos que nos podrían ayudar. El hombre no estaba tan loco como creían. En 1537, Tartaglia fundó la balística como ciencia. Miremos qué era lo que nos quería mostrar. Él nos cuenta que cuando uno hace un lanzamiento con un ángulo de 45 grados, se logra su mayor y máximo alcance. Esto también lo utilizamos en algunos videojuegos, o me van a decir que no. En 1567, Galileo comprueba que todos los objetos caen a la misma velocidad y no importa su peso, su forma, el volumen ni tampoco su material. Galileo inventó el telescopio. Los planetas giran alrededor del Sol. Imagínense, eso lo descubrió él, y que la Tierra ya no es el centro del universo como se creía. En 1614, en el siglo XVII, encontramos las tablas de logaritmos. Con las tablas de logaritmos de Napier se pudieron hacer cuentas muy complicadas en muy poco tiempo y se usaron hasta que se inventó la calculadora. En 1625, Descartes unió la geometría y el álgebra para crear la geometría analítica. ¡Ajá! Así podemos situar perfectamente los objetos geométricos. En 1614, el gran Fermat, el rey de los números, está estudiando algo que solo le ocurre al número 2. Imagínense qué es que si sumamos 2 más 2 nos da 4 y si multiplicamos 2 por 2 también nos da 4 y esto solo le sucede al 2.
Newton y Leibniz se disputan el invento del cálculo diferencial e integral, parte fundamental para el progreso de las matemáticas y otras ciencias. Aquí está Newton, estudiando la atracción entre los cuerpos del universo. El descubrimiento de Newton, la ley de la gravitación universal. Gracias a ella se explica la fuerza de atracción entre los planetas del universo. En el siglo XVIII, en la Ilustración, también llamado el siglo de la luz o el siglo de la razón, Euler es considerado el matemático más prolífico de toda la historia, pues escribió más de 80 obras matemáticas, imagínense. Y en 1790, en la Academia de Ciencias de París, se descubre que hasta el momento cada país usaba distintas unidades de medida, muchas de la época romana, pero imagínense qué pasó. Resulta que en ese mismo año se adoptó como medida el sistema métrico decimal, métrico por estar basado en el metro y decimal porque son unidades relacionadas por potencias de 10. Fíjate bien. Si vemos los múltiplos y los submúltiplos del metro. Y lo mismo sucede con el gramo. Vemos los múltiplos y los submúltiplos del gramo. Todos son potencias de 10. Aquí, si pulsamos en cada fecha, nos daremos cuenta de los símbolos matemáticos actuales, es decir, fue la fecha en que lo inventaron. En 1737, Descartes nos habla de cómo simbolizar la potencia. En 1228, Fibonacci nos habla del símbolo para usar las fracciones. En 1464, Regiomontanus nos dice que también podemos usar el punto para multiplicar. En 1489, Whitman nos da los símbolos para la suma y la resta. En 1557, recordé, nos muestra cómo será el igual. En 1571, Reinhold nos dice cuál es el símbolo para representar los grados. En 1617, Napier nos habla de la coma decimal. En 1629, Girard nos dice cómo representar la raíz y de ahí las radicaciones. En 1631, Harriot nos habla sobre aquellos simbolitos tan curiosos que son el mayor que y el menor que. En el siglo XIX sucedieron muchos desarrollos en la matemática, surgieron ramas nuevas como las llamadas matemáticas modernas. En 1807 encontramos a Carl Friedrich Gauss, uno de los matemáticos más destacados. Él anotaba en su diario todos sus descubrimientos. Uno de los descubrimientos de Gauss era que al sumar los números del 1 al 100, ambos incluidos, entonces nos daba como resultado 101. Es decir, que si yo sumaba el 1 con el 100, me daba 101. Si yo sumaba el 2 con el 99, me daba 101. El 3 con el 98 nos daba como resultado 101. Y esto sucedía con todas las parejas. Las parejas eran 50 y cada una en verdad sumaba 101. Así que esa suma de las 50 parejas por el 101 nos daba un total de 5050. Es algo así como un 50-50. Es muy curioso, ¿no? En el siglo XX, en 1905, encontramos a Einstein presentando la teoría de la relatividad, donde nos dice que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Resulta que Frank Einstein tiene mucho parecido a Einstein y él dice que sus fórmulas se basan en gran medida a los estudios que Einstein hizo. Regresemos a nuestro laboratorio. En una nave viajando a la velocidad de la luz pasa el tiempo más despacio. Eso es una de las aplicaciones de la teoría de la relatividad. No he encontrado la solución para corregir mis cálculos. Quizá ustedes los encuentren en un futuro. Las matemáticas están avanzando cada día gracias al esfuerzo de muchísimas personas. Recuerden lo que decía Galileo, no se puede comprender el universo si no se comprende el lenguaje con el que nos habla, las matemáticas.
Todos podemos contribuir al desarrollo de las matemáticas. Anímate y únete a nosotros. El futuro está en nuestras manos. Adiós.